Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Inside. Hoy va a estar con nosotros Luis Sala. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola, ¿qué encuentras? tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Perfecto, perfecto. Un placer que estés con nosotros en el podcast. Luis, para empezar, siempre me gusta contextualizar un poco y que nos cuentes, pues, cómo es un día a día actualmente, una semana tipo. Bien. Bueno, el día a día ha cambiado o cambia en función del momento en el que esté, ¿no? Eh, Ahora mismo mi día a día es levantarme, dar de desayunar a los niños, llevarlos a la escuela, irlos a buscar, llevarlos a extraescolares y entre medias de eso intentar pues alguna reunión de trabajo, alguna lectura, hacer deporte, pero yo creo que a la gente lo que le interesa es un poquito el día a día en el trabajo, ¿no? Mm. Actualmente, pues tengo la gran suerte de estar dentro del staff de la selección polaca de fútbol y es un día a día, pues no creo que muy diferente a lo que suele ser en un club, que muchos compañeros ya han comentado. Levantarse, estar ahí pendiente de los jugadores, pasar el wellness, preparar el entreno, hacer el entreno, o sea, a grandes rasgos viene a ser todo lo mismo que harías en un club. Lo diferente, la parte diferente de todo eso es que tienes muchos días, incluso meses de preparación para esto. Um, y luego que es finito, o sea, se acaba, o sea, una concentración se acaba. El día a día en el club es todo el año, estás allí, ves los jugadores cada día, te permite conocerlos más. Nosotros en este caso pues hemos ido conociendo a los jugadores pues por videollamadas, incluso por mensaje, pero hemos estado solo 10 días con ellos. Mm. Entonces, ya te digo, o sea, el día a día suele ser no muy diferente de lo que haría cualquier persona en el club, simplemente pues que es finito, que se acaba pues a los 10 días, al mes, depende de la concentración. Y de todas las tareas y funciones que tienes, ¿cuál dirías que es la que más te gusta, la que más te apasiona? Vale, a ver, bueno, ahí a mí lo que más me gusta, que me siento, no es lo que más me guste, al final me gusta estar con los jugadores Mm. en cualquier ámbito, estar eh, para, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hemos estado 3 semanas en Polonia Ujú. preparando la concentración y solo hemos estado con los jugadores 10 días. Mm. Claro, esos 10 días paga todas las 3 semanas que hemos estado allí Sí. preparando esa concentración, ¿no? Estar con ellos, hablar con ellos, preguntarles qué hacen, qué suelen hacer, qué les gusta, qué no les gusta, cómo se sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Y conocerles un poco. Evidentemente lo que me gusta es estar con ellos, ya sea en el campo o en el gimnasio. Yo personalmente, pues por mi experiencia, mi formación, estoy mucho más cómodo en el gimnasio y en tareas pues, de Mm. entrenamiento más de fuerza o incluso de readaptación que en las tareas de campo, ¿no? Mm. Tampoco no he recibido mucha formación en ese sentido, todo lo que hago he aprendido desde los compañeros con los que he trabajado y apoyándome mucho pues, en los libros y tal, y tirando de apuntes de primero de INEF, de fútbol, ¿no? Que en algún momento pensé que no, que los iba a usar y bueno, pues Hay que guardarlos. Sí, 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 sí. siempre, siempre, Sí, sí, siempre, sí. siempre hay que guardar los apuntes de INEF. Mm. Y mm, relacionándolo un poco con la experiencia que has ido adquiriendo, eh, o sea, ¿con qué frecuencia te planteas si los métodos y formas de entrenamiento que estás ejecutando en el día a día son los correctos? O sea, ¿cada cuánto te planteas, "Buah, estaré haciendo el método adecuado? ¿Sabes? Sí, a cada minuto. Claro. Cada Ah, minuto, sí, sí, ah, claro. Tú piensas que lo que estás haciendo es lo correcto, piensas que lo que estás haciendo es lo que mejor o que más le conviene al jugador, mm, los jugadores cuando estás en todo el grupo en aquel momento, y luego pues el tiempo te dice si es correcto o no. claro. O incluso los jugadores ya se encargan de Mm, decirte, Luis, máquina, mm, que gracias por esto, pero que esto
no nos gusta, no nos va bien, o me ha dejado tantas agujetas, o no podía moverme en las tareas de campo después, ¿no? Que eso también alguna vez me lo han dicho y que luego te replanteas pues muchas cosas. Esto que acabas de decir, que parece tan básico, es súper básico y fundamental porque hay compañeros que, pues eso, empiezan, no tienen tanta experiencia y se van a buscar las respuestas a los libros, a los compañeros de profesión y realmente muchas veces la respuesta la tiene el propio jugador con el que estás tú, Sí, porque es un contexto especial, porque es un jugador especial o por lo que sea. Entonces también esa sí. relación con el jugador deportista es fundamental. Voy a ir un poco más al grano sobre Sí. las cosas que me dijiste que te gustaban más, como puede ser el trabajo de fuerza en el gimnasio, vamos a eso concretamente, y relacionado con la forma en la que te planteas las cosas de si es adecuada o no. Entonces, ahora, actualmente, Sí. ¿qué es cómo te gusta estructurar la sesión de fuerza en un equipo que tiene tantos componentes para darle ideas a una persona que esté en la misma situación que tú, pero con mucha menos experiencia? ¿Sabes? Sí. A ver, yo te diría que a mí ahora, desde hace 2 años o así, que es el tiempo que hace que estoy dentro de un Mm, staff técnico, que también para la gente que nos oiga, la gente que haya podido estar en un club, ¿no? Es ser trabajador de club o trabajador de staff, cuando estás dentro de un staff es todo mucho más fácil, ¿no? sí. Entonces puedes pensar, introducir pues todo aquello que crees, que has ido aprendiendo durante los años, ¿no? Pues esas cositas, esos cambios, ¿no? que te hacen ver los jugadores, que a veces cuando estás en el club pues es más difícil porque hay Mm, demasiados, yo no quiero decir barreras, pero hay demasiadas personas a las que tienes que preguntar para implementar eso. Desde hace 2 años pues formo parte de un staff en el que puedo pues hacer un poquito más lo que, pues eso, ¿no? lo que creemos y lo que mejor nos conviene. sí. Entonces, he cambiado mucho, ¿no? Pues aquellas sesiones de 40 o 35 minutos de trabajo de fuerza en el gimnasio previo a la sesión -4, Mm, que se suele hacer en el mundo del fútbol, pues yo estoy viendo que igual no es lo más correcto. mm, Igual el tiempo me dirá que me equivoco y que hay que volver a eso, ¿no? Pues me gusta jugar mucho más con las activaciones. Hacer más activaciones durante la semana y dar ese, ¿no? Pues como diría Julio Tous, ese veneno en pequeñas dosis. Entonces, ir acumulando ese veneno, pues al final te dará que ese jugador, bueno, los jugadores pues vayan creando adaptaciones y que vayan mejorando en ese sentido. Sí mm. que es verdad que en función de la temporada, pues puedes organizar, ¿no? Una sesión un poquito más extensa de trabajo de fuerza en el gimnasio y allí pues sí que estás esa media hora, esos 40 minutos. ¿Cómo la estructuro? Uh, todo depende. Todo depende en el momento. Sí que es verdad que con un grupo grande de jugadores, las últimas que hemos ido preparando pues eran por parejas o por tríos, donde suele haber un ejercicio de aplicación y un ejercicio compensatorio. Y el hecho de poner por parejas o por tríos, pues implica que haya uno o dos que hacen el trabajo compensatorio y uno o dos que trabajen que hagan el trabajo de aplicación. ¿Por qué uno o dos? Por el hecho de ir metiendo perturbaciones, Sí. cosas inesperadas Mm, y ¿no? Pues ese componente inesperado que te da el hecho de tener una persona delante que no sabes qué te va a hacer. mm, Entonces, yo creo que no hay mayor incertidumbre que es la que te pueda generar una persona que está delante, que en cualquier momento te puede decir A o B, mm. o izquierda, derecha, o uno o dos, ¿no? Entonces, por eso esa idea, o incluso pues en trabajos más compensatorios, pues la tercera persona o el tercer jugador pues es el que crea desequilibrios, o el que pasa un balón, o el que mueve alguna cosa para crear esas perturbaciones. Y ahora pues lo suelo preparar así. Perfecto. ¿Y esto está influenciado
por el calendario o porque de verdad crees que a pesar del calendario es lo que se debería hacer, independientemente de si tienes semana limpia o no? Está claro que el calendario condiciona muchísimo, pero es la manera en la que creo Sí, que vale, debería ser. Entonces, vale. en función del calendario, pues das más veneno o menos, pero sí Claro, independientemente de la que congestión del calendario, ¿a ti te sí. gusta dividir esa sesión de 40 en 4 de 10 o en 2 de 20? Sí, mira, ahora para llevándolo o para llevarlo un poquito al ejemplo más cercano en el tiempo, ¿no? Ahora hemos estado 10 días en los que hemos hecho 3 partidos en 10 días. Creo que es la primera vez, el otro día me lo recordaron, es la primera vez que se hace una cosa así en parón de selecciones. Entonces, o sea, los jugadores llegaron el lunes, hicimos un entrenamiento de recuperación y alguna primera introducción. También hay que decir que somos nuevos, el staff es nuevo Sí. y también teníamos que darnos a conocer. Pues el míster quería introducir algunos elementos tácticos ya desde el primer día, entonces fue una recuperación un poquito bueno, diferente a lo que sería una recuperación normal en cualquier día o una semana limpia, ¿no? Entonces tuvimos un segundo día para poder entrenar un poquito más. El tercer día ya era -1 y al cuarto día ya era partido. Entonces, en ese segundo día, pues ya dimos esa cucharadita de veneno, en forma de activación, tan fácil como hacer algunos ejercicios sencillos, pero ya con nuestro granito de arena, ¿no? con nuestra aportación. Evidentemente eso no se pudo repetir durante la semana, porque entonces ya era partido, recovery, -1, partido, viaje, era ya más complicado, pero al menos tuvimos esa oportunidad. Entonces, lo que también hicimos es, hablo en plural, porque tengo la suerte de tener como compañero al gran Antonio Gómez y estamos muy a la par en todo esto, ¿no? Y decidimos los dos a la vez y hablamos mucho sobre esto y por eso hablo mucho en plural, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue establecer ventanas de tiempo para que los jugadores pudieran venir al gimnasio o no. Para decir, mira, nosotros vamos a estar de esta hora a esta hora. El que quiera venir a trabajar para seguir con sus rutinas que suelen hacer en los clubes, pues pueden venir. Entonces, pues los jugadores que están más acostumbrados a hacer trabajo de fuerza extra, pues venían, hacían el trabajo con nosotros y ahí sí que solíamos respetar lo que ellos hicieran. Nos gustará más o nos gustará menos, pero oye, esto es lo que haces, vale, pues continúa haciéndolo así y ya, pues cuando tengamos más tiempo, pues ya iremos añadiendo más cositas. Esto es una cosa recurrente de la gente que tiene mucha experiencia en selección, que es, aparte, no me acuerdo la frase literal que dijo Aníbal, pero que es que cuando llegas a un club es muy diferente de cuando llegas a una selección, porque en la selección tienes que tocar lo menos posible, porque tienes muy poco margen de tiempo para cambiar cosas que, entre comillas, no te gustan, pero que puede que estén funcionando para ese jugador en concreto. Entonces, suscribo perfectamente lo que acabas de comentar. Yo estuve 3 años en selección con U18 y es que es literal. Y es formación, que aún, oye, pues tienes la tesitura de que es joven, que puedes formarle, puedes educarle, pero claro, vienen algunas con unos vicios que es complicadísimo quitarlos en contexto selección. Contexto club ya es otra historia. Sí, sí, sí. Y otra cosa que acabo de anotar que no ha salido tanto en el podcast y que has construido bastante y desarrollado es el tema de, por el tema de la congestión del calendario o no, utilizar las activaciones para construir, no solo para calentar, como normalmente se le llama en nuestro argot. Y creo que es una estrategia fantástica que no se ha repetido demasiado en el podcast y que la has traído aquí y creo que conviene reforzarla. El hecho de construye al atleta durante tu calentamiento, entre comillas, ya me entendéis. Así que perfecto, ese consejo. Sí, sí. Para dar un paso... ¿Quieres contar algo o continúo? No, simplemente insistir en esta parte de las activaciones, porque yo creo que es uno de los pocos tiempos que podemos tener
para ir implementando cositas sin que el jugador, no es que eso, no, es que así el jugador no se da cuenta, no. Le vas metiendo como en base, es como la vaselina, ¿no? Le vas ahí suave, le vas metiendo cositas, le vas pues ahora un juego por aquí, ahora un trabajo por allá. Entonces, a medida que le vas metiendo pues esa vaselina, pues al final todo fluye más y luego de repente, pues boom, lo que estabas haciendo con gomas, pues lo acabas haciendo con una polea cónica, ¿no? Y ya no lo ven tan mal, ya es diferente que si lo metes ahí cerrados en un gimnasio. Entonces, yo ahí lucho y abogo por el tema de las activaciones porque es un espacio donde se pueden hacer cositas muy, muy, muy interesantes. También me viene a la cabeza, Luis, comentaste el hecho de que nosotros tenemos que poner a disposición nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por el deportista. Y estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que, no que me chirría, sino que me cuesta ver en el tema del microciclo estructurado es el concepto de la autogestión o autooptimización del jugador. Porque muchas veces me da la sensación de que depende demasiado de que el jugador se autooptimice. Entonces, como que aquí explícame, porque yo tengo muy poca experiencia aplicando este método y seguro que no lo aplico bien, pero sí que ese hecho de, bueno, yo hago estas tareas, podéis salir cuando queráis, porque en esta tarea pues es el que, como decía Joan Solé, es el que te autofatiga y luego te vuelves a meter en otra tarea cuando tú veas. Pero claro, depende tanto del jugador que hay muchas veces que, tú bien lo sabes, hay jugadores que se esconden e intentan hacer lo menos posible o intentan ser eficaces. Entonces, ¿cómo gestionas este concepto de autooptimizador del jugador? Cuando otros están, no, yo quiero que lo hagas así, así, así. ¿Sabes? Bueno, yo entiendo eso cuando tú dejas algo preparado y decir, mira, están montadas estas 3, 4 estaciones, usa tú la que más te convenga. Eso recuerdo haberlo hecho en alguna ocasión como activación, sobre todo ya cuando ya hay mucha temporada avanzada, ¿no? Cuando ya estás casi, Sí. al final. Al principio te gusta, pues, bueno, al menos hablo por mí, ¿no? De estar ahí un poquito más encima, dirigir un poquito más, ver por un poquito como eso, al final conocer un poquito los jugadores, los que tienes delante y ver qué tipo de jugador tienes y si realmente puedes confiar en que si tú planteas algo más libre, que ellos sean capaces de hacerlo. Evidentemente, en un grupo de 20 y tantos, 25, pues hay 25, cada uno es de su padre y es de su madre, y hay algunos que sí que lo harán, otros que se esconderán y otros que lo harán para, mira, lo hago porque tengo que hacerlo y así no me escondo, ¿no? Pero tampoco es lo que... Entonces, sí que lo he usado alguna vez, o lo habíamos usado, ¿no? Pues con Rafa Maldonado, que es con el que estaba en Burdeos, decir, mira, vamos a proponer estas 4 o 5 estaciones y que cada uno se autogestione a su manera. Pero más que nada por el hecho de no estar todo el día ahí dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, porque al final los jugadores también pueden acabar un poco hasta arriba, ¿no? Y lo que quieres es que ellos estén a gusto contigo y tú con ellos. Simplemente eso. Y poner algo que realmente sepas que les va a usar, que les va a gustar. Ya. Algo que... Dar con la tecla, sí, sí, sí. Mira, dejar 4 gomas para los que les gusta hacer trabajo de gomas para los glúteos, o dejar 4 bosus para los que les gusta hacer trabajo propioceptivo, sensorio motor con los bosus, y cosas así fáciles que no les suponga a ellos una gran complejidad para que los puedan hacer. Y relacionado con esto, el ser capaz de reconocer la personalidad de los jugadores que tienes y las necesidades que tienen o los gustos, como acabas de comentar, ¿cómo valoras tú la importancia que tiene que un preparador físico haya estado en diferentes países, haya tenido experiencia con diferentes culturas de trabajo? Porque tú has estado en esa, bueno, y estás. Entonces, ¿cómo organizas todo este conocimiento y experiencia de diferentes culturas de trabajo que son muchas veces muy distintas, antagónicas, para luego aplicarlo en función del contexto en el que estés actualmente? La importancia que tiene esto.
Sí, bueno, es muy importante. De hecho, ahora cada vez más es más fácil encontrarte jugadores de diferentes nacionalidades en los Mm, clubes mm, y eso pues también te enriquece, ¿no? Al final, la experiencia que tiene el jugador de dónde es y de dónde ha estado, hay jugadores que han corrido pues mucho mundo y al final si ellos se mm, quedan con cada uno, ¿no? Tú te quedas con la cultura del país en el que vas. Ah, solo he podido estar en dos ahora mismo, en Francia y aparte de aquí, pues en Francia y ahora en Polonia, pero en Polonia llevo muy poco tiempo, tampoco tengo tanta información como para decirte, mira, son así o son asado. Pero sí que es verdad que al final, bueno, entras allí, ves un poquito cómo trabajan, a qué están acostumbrados sí. y, y detectas un poquito qué cosas te pueden ir bien y qué cosas no te pueden ir bien. Entonces, al final vas cogiendo aquello que te interesa de cada sitio. Pero los jugadores, lo que me estoy dando cuenta es que tienen todos un mismo patrón y al principio es que ellos esperan a ver qué vas a hacer tú. Mm, Entonces, son muy de anécdotas y me gusta mucho explicarlas. Hicimos el calentamiento prepartido, ahora en el primer partido con la selección, y nosotros, pues bueno, con Antonio preparábamos el calentamiento y bueno, les dejamos 2 o 3 minutos libres mm, oye, que ellos hagan a su bola con el balón y tal. Y lo quisimos preparar el día antes y estaban todos ahí esperando, venga, va chicos, 3 minutos libres. Y nos quedaron mirando así y decir, ¿libres? ¿Cómo que libres? Sí, hombre, sí, hacer, hacer esto, movilidad libre. Y recuerdo que Antonio se puso a mover los brazos y los 25 empezaron a hacer circunducciones con los lados. Al final se convirtió en un calentamiento dirigido o una parte de movilidad dirigida que no libre, ¿no? Luego ya al final sí que vieron que libre, que cojas un balón, que conduzcas, que hagas mm. pases, que hagas paredes, incluso apóyate en mí, que haz movilidad libre, tienes 3 minutos para dedicarlo y tal. Entonces, un poquito, me he ido un poquito por las ramas, pero la Perfecto, idea es... perfecto. La idea es esa, ¿no? Es, al final los jugadores, ellos esperan primero a ver qué vas a hacer tú y Mm, a partir de allí dices, vale, ahora lo hago. Y si hay alguno pues, que es un poquito más echado para adelante, pues te dice, mira, esto no nos gusta, esto no nos gusta, esto me va bien, esto no. Entonces, un poquito sí, las culturas en diferentes países están muy bien para conocer la gente del país que trabaja contigo, pero al final los jugadores, unos de aquí, otros de ya. allá, Mm, uno le gusta más. Hay jugadores que dices, no, son más latinos, les gusta más el tal. No, he estado con jugadores brasileños de una capacidad de trabajo increíble. Cuando tienes la mentalidad, ¿no? O tienes en la cabeza, jugador brasileño, uy, esto es tranquilo, la fiesta, sí, el, sí, el vóley playa, o sea, el fútbol playa y todo esto, ¿no? claro. Y eran dos jugadores que eran los primeros en llegar al gimnasio y Mm, los que te pedían, oye, después del entreno te quedas a entrenar más y eran dos auténticas bestias y adictos al trabajo. ujú. Así que, Los prejuicios sí, sí, de tener modelos en la cabeza y que luego al final estás con la persona en sí. sí, sí. Luis, ¿qué tal el inglés, por cierto? Me alegra que me hagas esa pregunta. Ah, lo llevo, lo llevo. Al final, si te quieres hacer entender Mm. o quieres que te entiendan, te haces entender. ¿Y tenéis No, traductor? no, No. Es que hay gente no. que, por ejemplo, se va, obvio, a China o a Japón y sí que les ponen traductor, porque Sí, aprender japonés o chino, pues olvídate. sí, sí. Pero, pero esto lo han comentado mucho también, el hecho de que cuanto antes no solo te pongas a aprender inglés, sino que te vayas a a ofrecerte incluso para poder estar en un contexto en inglés para tenerlo para el futuro. Esto lo han dicho mucho también la gente Sí, sí, que está por ahí, por ahí adiante. sí, sí. Yo estuve en Polonia hace 4 años, creo, de vacaciones y me enamoré de Cracovia. O sea, me quedaría a vivir allí. ¿Vosotros dónde estáis ahora? ¿En qué ciudad estáis? En Varsovia, Varsovia. También estuve Varsovia, un par de días. Y Varsovia. No, no nos hemos movido mucho.
también por el tema COVID y tal, Ya, pues ya, ya. no nos hemos movido mucho. Y estando pues en Varsovia, tenemos la sede de la federación ahí, con lo cual pues Mm. vamos y nos movemos por ahí y luego nos hemos desplazado a algún sitio para preparar o para ver dónde nos concentraremos para la Eurocopa y poco más. Mm. Poco más. Sí que el míster y los asistentes se han movido un poquito más para ver partidos de la liga polaca y conocer a clubes y jugadores y tal, pero nosotros no. Mm. Yo estuve una semana solamente y de vacaciones, pero la verdad es que me pareció una cultura muy educada, gente muy, muy, muy educada Sí, y las ciudades muy limpias, tío. sí. De cara a la gente que pueda conseguir una oferta de trabajo en Polonia, ¿le recomendarías? Sí, En principio sí, ir. sí, 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 sin duda. De hecho, en la liga polaca hay muchos españoles, Mm. muchos jugadores españoles ahí. Y si hay gente, también será por algo, ¿no? Creo que Sí. es una ciudad, mm, meteorología aparte. También hemos estado unos días ahí que hacía mucho frío y el invierno, bueno, de hecho se para la competición durante los meses de Hostia, invierno más crudos. no lo sabía Eh, esto. sí, sí, sí. Bueno, hay un vídeo de la selección femenina entrenando no sé si a 15 bajo cero, nevando, Hostia, como si no hubiese un mañana. Y claro, te da, pues madre dices, mía. "Joder, con lo bien que se está en la Costa Brava y en Girona, a 20 grados casi todo el año, pues te metes ahí a 15 bajo cero nevando, ¿no? Pues es un poquito lo que peor se puede llevar. Pero la gente allí, a nosotros nos ha sorprendido, a todo el staff, nos ha sorprendido la amabilidad de la gente de allí, de la federación, la disponibilidad, la eficiencia. Es increíble. O Qué sea, bueno, qué bueno. la verdad es que de momento está siendo todo muy positivo. Mm. 15 bajo cero, a la intemperie. Me hiciste recordar, este año tuvimos un partido que se habían olvidado de poner la calefacción en el Fontallao, el Uni Mm. Girona, jugando creo que era un partido de liga. Y estaba sentado y de repente, no me acuerdo qué jugadora fue, me dijo, oye Alex, ¿está la calefacción puesta? Y dije, bueno, pues no lo sé, va, pues vete a preguntar. Y fui allí y efectivamente estaba apagada. ¿Sabes? Hay gente que no se queja para estar a -15 y otra Sí, que sí, sí. creo que no está puesta la calefacción. Vete a revisar. Esto, esto es Es- increíble. sí, sí. Luis, hay una sección, esto te pido perdón porque no te lo dije, porque prefiero que sea así más tal. Esto sí que lo tengo preparado, que es una serie de preguntas en las que tienes que responder sí o no, te tienes que posicionar más o menos, ¿vale? O elegir entre una y otra. Son bastante Ajá. fáciles, ¿eh? No son muy elaboradas. Vamos a empezar fácil. Si tuvieses que elegir entre... además, en el contexto en el que estás ahora, así nos sirve. Si, Mm. si te dicen, no, no, tienes que trabajar o con máquinas o con peso libre, ¿qué elegirías? Claro, es que me viene mucho el gran Pau Donés a la cabeza, ¿no? Es que todo depende. Es que todo depende, todo depende. Ay, yo por una etapa de mi vida he pasado que solo podía trabajar con peso libre porque no tenías acceso a máquinas ni a las clásicas máquinas de placas. Entonces, pues te buscas la vida Sí. para trabajar con máquina, con peso libre o con cualquier cosa. Pero claro, ahora me he acostumbrado mucho a trabajar con máquinas, sobre todo con, Mm. con máquinas isoinerciales y plataformas de vibraciones. Entonces, yo ahora mismo casi diría que soy la mitad sin ellas, ¿no? Eh, entonces, por ahí diría que máquinas Vale. siempre que se puedan tener. Si no, al final te adaptas con lo que tienes Sí. y sacas lo que se Pues al pueda. final, sí, lo bueno es que si eliges máquinas, el peso libre lo vas a tener seguro. O sea. Sí, sí, sí. Y mira, y peso libre lo puedes sacar de donde sea. Claro. Ah, me viene a la cabeza pues la época esta de confinamiento más estricto que hemos pasado, ¿no? Durante hace un año ahora. Y Mucho la pregunta inventamos, ¿eh? es que, bueno, al final son recursos, ¿no?
Al final son recursos. Claro, dices, bueno, los jugadores no tienen peso en su casa. Pues, oye, coges una garrafa de 8 litros, la llenas de agua hasta arriba, o te coges 2 y ya son 16, o tienes las de 5. Entonces, mira, improvisa, ¿no? Sí. Pues ya está, ya es peso libre. Es así. La siguiente, ¿qué prefieres entrenar, de mañanas o de tardes? Yo prefiero entrenar por la mañana. Sí, sin duda. ¿Prefieres Es verdad entrenar? Sí, dime. que si llegas muy tarde de un viaje o lo que sea, Sí, pues... claro. Todo depende al final. Yo esto lo sé todo perfectamente, que soy gallego. Ya lo dijo Pau. Pau era un visionario. Todo depende. ¿Entrenar jóvenes o entrenar veteranos? Mira, durante todos los años que llevo en el mundo del entrenamiento, he entrenado desde alevines, desde 5 o 6 años, porque, bueno, creo que en esquí, yo vengo del esquí alpino, creo que las categorías son un poquito diferentes al fútbol, ¿no? Creo que son prebenjamines, benjamines y alevines son un poquito más grandes. En el esquí los alevines son los más pequeños, de 5 o 6, que creo que empieza por ahí la edad. Pues he entrenado desde esa edad hasta ahora, ¿no? Hasta incluso mayores, incluso veteranos, o sea, mayores de 40 y 50 años. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero yo estoy disfrutando muchísimo con profesionales. Estoy diciendo profesionales, ya no veteranos amateurs, porque hay profesionales que tienen ya 18 años o 17. Ya. Y claro, son juveniles. Que son profesionales por dentro, no por definición, sino exacto. Que lo demuestran. Te entiendo, sí, perfecto. Son profesionales. Entonces, es más ya no la edad, sino el cómo son, ¿no? Entonces, es mucho más fácil trabajar con gente profesional. Es muy fácil. Lo hacen todo más fácil. Siguiente, ¿trabajar con foam roller o ejercicios de movilidad articular? Ya me entiendes. Yo suelo hacer ambas. Posiciónate, venga, mójate. Foam roller y movilidad antes. No, sí. Vale, te la voy a poner más fácil. Antes de sesión, ¿foam roller o movilidad? Si tengo que sacar algo, sacaría movilidad. Vale. ¿Me podrías justificar esta? Sí. ¿Por qué? Entiendo movilidad más tumbado, más estática. Sí. Sí, entiendo eso. Sí. Porque creo que le doy más importancia al hecho de preparar bien la fascia antes de poder hacer cualquier tipo de actividad que no mover. Porque al final, si haces solo foam roller, luego puedes salir afuera al campo y hacer algo de más movilidad, más dinámica. Al final estás haciendo movilidad también. O hacer algún otro ejercicio de baja intensidad donde haya amplitudes de movimiento más amplias. Entonces, lo que te da el foam roller no te lo da la movilidad, ¿no? Que es esa liberación miofascial, es esa preparación de la fascia para las tensiones que vayan a provocar después. Solamente antes de continuar, un apunte, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y hay veces que estas preguntas son incluso estúpidas, porque evidentemente que todos usamos los dos. La estrategia no es buena ni mala, sino es en función de cuándo la quieras colocar. Y aprovecho porque Bea Vidal nos dio una masterclass de las rotaciones articulares controladas, que además está en YouTube, creo, subida. Y ahí explica muy bien lo que acabas de comentar, estar en el suelo, un poco más estático, que está mucho más relacionado con salud que con preparación de sesión. Entonces, perfecto. Pero bueno, vamos a seguir poniéndote en un aprieto. Sí. Dale. Y sería, tienes un partido, el match day +1 es libre. Libre es voluntario, perdón, es obligatorio libre, no voluntario en plan estoy allí, sino es no vengas aquí, descansa, o es optimizador o regenerativo y todo esto. Sí. Bueno, yo he tenido la suerte
de poder hacer las dos. Me explico. Cuando estaba en el Girona, pues he estado 5 años en el primer equipo del Girona. Allí los staff técnicos que estuvieron o que coincidí yo con ellos eran más de entrenar el +1, de hacer pues recuperación y dar descanso, absolutamente descanso, el día +2. En cambio, en el staff con el que estoy ahora, el día +1 en Francia, ahora en selección es diferente. En Francia lo que hacíamos era, pues eso, jugábamos el partido y luego era día y medio libre. Es decir, empezábamos el +2 por la tarde para poder tener ese día y medio. Justificación. La mayoría de los jugadores la fatiga les sale a los 2 días. Entonces, el hecho de hacer algo por la tarde, donde ya la sensación de fatiga ya es menos, las consecuencias del partido ya son menos, pues te permitía hacer algún poquito más. Y muchas veces cuando tienes el día +2 libre, el día -4, ¿no? El día siguiente, ya que vienes a entrenar, que se supone que es un día de carga, había algún jugador que todavía no estaba limpio. Vale. Entonces, mira, este último año pues he visto lo bueno y lo malo, ¿no? Pues hay jugadores que agradecen que justo el día antes o justo el día después, en ese +1, hacer esta parte de recuperación, y otros jugadores que decían, no, pues si yo por las noches no duermo, venir a entrenar por la mañana sin haber dormido, por mucho que sea recuperación, pues vengo aquí arrastrándome. Prefiero... Entonces, esa manera me gustó bastante. Y el día +2, pues tener ese día y medio, incluso para ti, ¿no? Pues parece que pasa el partido, te vas a casa, te olvidas un poquito, o lo celebras o te olvidas, dependiendo de cómo haya ido, y es como un reset, ¿no? Entonces, al día siguiente que vas a entrenar ya estás focus con el siguiente partido y no estás todavía con él. Qué difícil, porque yo que vengo del básquet femenino y solo somos 12, o sea, 12 deportistas, ya lo veo difícil, pero es que en deportes como el fútbol, el rugby, que sois tantos deportistas, es que contentar a todo el mundo es imposible. Y elegir la mejor estrategia es complicado. Por eso siempre, sobre todo los que estáis en el fútbol, se habla mucho de adaptarse totalmente a las necesidades que tenga, como acabas de decir. Yo he tenido demasiadas jugadoras que no pueden dormir el día del partido. Es que todavía tienen el estrés psicológico de tener que haber estado muy concentradas y tal. También te digo que recientemente se propuso eso, ¿no? O sea, jugamos en Hungría. Llegamos a las 3 de la mañana a Varsovia otra vez y nosotros habíamos propuesto la sesión de recuperación y de entrenamiento, el compensatorio, de hacerlo el día siguiente por la tarde. Y nos vinieron los jugadores y nos dijeron, mira, ¿habría la posibilidad de poder hacer esa recuperación por la mañana? Y nosotros, bueno, posibilidad está, ¿no? Se puede hacer. La única cosa es que nosotros habíamos pensado, pues, dejaros ese tiempo para dormir. Dice, ya, pero es que hay muchos que no dormiremos, o sea, no dormiremos. Entonces preferimos venir, hacer la recuperación y después, pues, tener la tarde libre o descansar por la tarde y tal. Y dijimos, bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo optativo, ¿no? Pues el que quiera venir a hacer la recuperación por la mañana, pues que venga. Nosotros estaremos en el gimnasio a eso de las 10:30 y el que no, pues que lo haga por la tarde. Al final estaba planeado. Pues vinieron todos. A las 10:30 estaban todos los jugadores en el gimnasio, hicimos la recuperación y por la tarde libre y luego pues ya nos fuimos después de comer a entrenar con los que menos participación tuvieron en el partido. Sí, bueno, pero al margen de que hayan ido todos, creo que es la estrategia acertada, hacerlo voluntario, estar allí para quien pueda, porque igual la semana que viene igual no son 13, son 11, ¿sabes? Pero tú ofreces la posibilidad. Yo creo que es lo mejor. De hecho, en Francia lo que hacíamos era pues darles la posibilidad de venir al día siguiente, sobre todo cuando
cuando jugábamos en casa, el partido era a las 3 de la tarde, que a las 5 pues ya habías acabado, decir, oye, el que quiera venir mañana, Hostia. claro, el que quiera venir, ahí casi le dabas 2 días de descanso al jugador. Entonces decías, mira, el que quiera venir mañana, pues estará pues, el fisio, o estaremos yo, o estaré con el otro, o Rafa. Entonces, el que quiera venir a hacer algo, pues que venga, estaremos allí. Y venía alguien o no. Eso va en función de cada uno. Perfecto. Última relacionada con esta batería. ¿Formación académica o no académica? Mira, la mayor... es que no te voy a engañar. Yo te he escuchado mucho. Y he escuchado las preguntas y también te lo preparas. El que no lo haya hecho, te miente. El que no se haya preparado las respuestas, te miente. ¿Sabes qué pasa? Que hay una entrevista grabada y otra que no está grabada, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema, tengo filtro. Eso es un problema a veces. Te iba a decir, yo creo que la mayor formación no es reglada, que es la que te da pues el estar tú y yo ahora un rato aquí, el escuchar un podcast, el de la semana pasada o el de Aníbal, ¿no? Que es el de selecciones, que también me ha ido bien pues para aprender cómo es, porque ninguno de nosotros, ninguno del staff ha tenido experiencia en selección previa. Entonces, escuchar pues gente como él, pues a mí personalmente pues me ha ayudado a entender cosas y a direccionar algunas cosas, ¿no? El hecho de eso, de cuando tengas una duda, pues llamar al compañero de turno o ¿sabes? Esa formación Sí. no está arreglada. La experiencia, ¿cuánto te forma la experiencia? Y no está arreglado. Entonces, sí, la formación reglada está muy bien para tener el título y todo lo que tú quieras. Hay formaciones no regladas que bueno, pues que cuentan con grandes profesionales que forman y que pueden ser muy interesantes, pero al final depende de dónde vayas, hay gente que se va a mirar más tu currículum y otros menos. Entonces, no te sabría decir la formación tiene que ser reglada porque tal, porque igual. Estoy de acuerdo, pero ¿consideras que es importante tener los títulos para seguir progresando y conseguir mejores puestos de trabajo? Es decir, tú imagínate que te viene, pues mira, mismo la selección polaca y te piden el currículum y ven que, bueno, primero te hacen la entrevista sin ver el currículum y ven que tienes muchísimos conocimientos, porque tienes mucha experiencia, formación no reglada, etcétera, pero ven que no tienes tanto titulitis. Eso te quita puntos para conseguir puestos de trabajo. Estoy preguntando, ¿eh? Mira, la única vez que me han puesto puntos por títulos fue en un concurso municipal para un trabajo. Que ahí sí que te decían las bases del concurso, decían tantos títulos, tantos puntos. Es la única vez. En el resto de los sitios donde he trabajado es o porque te conocen, o porque te han visto trabajar y les gusta cómo trabajas, o porque te han recomendado, o porque me han recomendado en algún sitio. Al final, también me he oído en algunos lugares, aquí no se entra a trabajar por currículum. Entonces, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Te hace replantear muchas cosas. Evidentemente que hay un aspecto que creo que es fundamental, que es que todo el mundo que quiera dedicarse al entrenamiento, ya sea de rendimiento o de salud, pero al final bueno, tú ya sabes, ¿no? Ahora la moda es una moda, es así. Todo el mundo quiere entrenar y estar bien y estar fit y hay entrenadores personales que salen por debajo de las piedras. Se tendría que decir, vale, ¿tú quieres ser entrenador personal? Vale, pues, o tienes INEF, tienes CAFE, un filtro, sí. o no puedes hacerlo. O sea, no puedes hacerlo porque eso te da pie a que te colegies. Y si eres colegiado, pues tienes un seguro, tienes un cojín detrás que si nunca te pasa algo con algún cliente o algún paciente, puedes tener problemas. Puedes tener problemas. Y para nada me gustaría pues, que ningún compañero tenga el título o no tenga, pues tenga problemas legales por
por no estar titulado. Al final, o por no tener ese seguro o tener problemas con algún paciente. O sea, tiene que ser un marrón, tiene que ser un marrón de los gordos. Entonces yo creo que sí, titulación reglada mínima obligatoria. Perfecto, perfecto. Vale, para ir acabando, que no quiero robarte más tiempo del necesario. Son las preguntas típicas del final, pero voy a añadir una más y por si acaso que te la pienses, te hago otra, que es la Vale. primera. Si quieres contar algo, ¿sabes? Porque estáis totalmente influenciados por las preguntas que hago. Entonces, si tú quieres Sí. contar algo que yo no te pregunte, pues piénsalo y nos lo comentas si quieres. Si no, bibliografía recomendada y, bueno, recomendada. La que te haya influido, quieras compartir y qué le dirías a tu yo de 20 años. Organízalas como quieras. Bueno, mira, de más preparada a menos preparada. Bibliografía, siguiendo el consejo del gran Mark Guittard. Libros que más me han influenciado. Yo pondría el primero y creo que cualquier persona que quiera dedicarse pues, a esto del strength and conditioning o preparador físico más especialista en fuerza o bueno, diferentes nomenclaturas, creo que es de obligada lectura es la de Nuevas Tendencias de entrenamiento de la musculación de Julio Tous, ¿no? Digo más me ha marcado porque ese fue un antes y un después. O sea, para mí leerme ese libro fue un antes y un después de decir, hostia, pero ¿cómo Está puede loco. ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté estudiando una cosa y que salga, y que salga este hombre con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás, o nada, o muy poco que ver, o Sí. los nombres que empezaban a salir, o sea, yo con la primera vez que oí complianza, eh, anisotónica, bueno, ahora me podría meter en un berenjena porque no recuerdo muchos nombres, ¿no? Pero sí que tixotropía, empecé a decir, pero ¿esto qué es? Pero esto no lo estamos dando en la universidad, pues entonces lo leí y estaba estudiando todavía. Y fue a medida que fueron pasando los años que fui entendiendo ese libro. Entonces, no es un libro igual para ahora, o igual ahora ya hay profesores que ya hablan con esa terminología, ¿no? Pero por aquel entonces, en el año 2001, que empecé, bueno, yo hice magisterio primero, luego hice INEF. Entonces, en el 2001, que fue cuando entré yo en la facultad de INEF de Lleida, para nada se hablaba de eso, pero para nada, para nada. Entonces, tenías esa duda. Y ahora, pues, vas a lo que decía, ¿no? A medida que vas pasando los años, pues todavía vas leyendo ese libro para buscar alguna definición y vas entendiendo, ¿no? Pues todo lo que decía Julio en ese sentido. Evidentemente, el libro del Máster C que ha sacado recientemente pues, Paco Seirulo, creo que está muy bien recogido el máster, sé que tú lo estás haciendo, yo no lo he hecho, yo no he estudiado ese máster, pero sí que puedo decir que estoy muy influenciado por lo que allí se cuenta, porque al final conoces a uno que lo ha hecho y te pasa los apuntes, conoces a otro que ha grabado las clases, aunque no se puedan, pero te las pasa y te las miras. Soy más de charlas que de leer, pero últimamente estoy leyendo bastante. Entonces, a veces ver una charla de Gerard o verlas, porque las estás viendo, o ver una charla de Julio, pues inspira bastante. Y a mí, pues estas personas me han marcado mucho. Recientemente, la tesis de Bruno Fernández, que creo que ha hecho un muy buen trabajo y seguirán haciendo un muy buen trabajo para poder darle mayor rigor científico a esta metodología de trabajo, que llevamos ya unos cuantos años aplicándola. Digo llevamos porque yo coincidí en el tiempo y en el lugar con la gente de VF Sport y gracias a ellos pues tengo la manera de trabajar que tengo ahora y entiendo el entrenamiento de fuerza de la manera que la entiendo ahora, ¿no? Sin ellos no hubiese hecho este cambio. Entonces, creo que por aquel entonces no se podía
sacar papers para poder justificar esta metodología y creo que Bruno y Gerard pues lo están consiguiendo, ¿no? con ese trabajo. Y luego seguir recomendaciones que se han hecho aquí en el podcast. Incluso pues he tuiteado alguna cosa, ¿no? sobre eso, que es del libro de Amplitud, Range. Es un libro espectacular, es espectacular. Increíble, increíble. Me ha marcado muchísimo, me gusta mucho y es de aquellos libros para leérselo 2 veces, incluso subrayarlo y tenerlo ahí marcado para buscar en ese momento lo que quieras. Y tú que vienes del mundo del básquet, no sé si lo has leído, el de Mi filosofía del triunfo, No, de todavía Michael no. Jordan. Todavía no. Es un panfletito, porque es un panfletito, creo que son, no sé si son 30 páginas. No son 30 páginas de letra ahí apretada, es como una historieta. Recuerdo que nos lo recomendó el profesor que tuvimos de Psicología del Rendimiento en el INEF de Lleida, el señor Joan Palmi, nos dijo, es el mejor libro de Psicología del Deporte que vais a tener nunca. Y son 20 páginas. Tardamos poco en tenerlo, ¿sabes? Dices, hostia, un libro de 20 páginas que hay que leerlo para estudiar. Esto tiene que ser, esto tiene que leerlo. Y sí, y es realmente, bueno, si habéis visto las Dance, pues recoge un poquito toda la filosofía de Michael Jordan, que creo que es muy, muy interesante. Y luego, Este va a ser mi siguiente libro. pues que te lo puedes leer en nada, en Ya el baño. está. Ya 10 me has minutos. convencido. No sé si vas a comisión, pero este libro No, tiene que ser para mío. nada, para Tiene que nada, ser para mío. nada, porque se puede Hombre, era encontrar broma, joder. Solo puede decir que no se enfade. Se puede encontrar por ahí, sin que va rodando, que no hay que comprarlo. Yo soy más de comprar, de tenerlo en mis manos. Sí. Bueno, está bien. El de Julio también lo tengo. Tardé en 2011 o algo así. Pero lo tengo en casa. Pues muy bueno. Y siguiendo un consejo que dan en el libro de Range, leer cualquier cosa de cualquier índole. A mí me gustan los thrillers. Me gustó mucho Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci. Y estos últimos años que por trabajo pues he tenido que estar mucho tiempo solo, la familia pues no ha viajado conmigo, pues me he reenganchado otra vez a la lectura y me leí la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, creo que se llama, sí, de Eva García Sainz de Urturi. Me lo leí en un titán. Y son bueno, tipo thriller, tipo Seven, libros así, y está muy bien. Y charlas estas de BBVA, de Aprendemos Juntos y tal, pues hay alguna de muy interesante, ¿no? Pues como la de Tal Ben Sahar y la de Albert Espinosa, que está muy bien. Esto en cuanto he tenido tiempo de leer más cosas, ¿eh? Joder, ya te digo. Nos He estás tenido dando tiempo de leer más años cosas. de contenidos ahí, ¿eh? Hay años de contenido, pero te digo en serio, esto ha sido en el último, desde el 2019, que he empezado a reengancharme a la lectura precisamente por eso, ¿no? Por no tener a la familia cerca, por tener que hacer tantos viajes de partidos y tal. Pues ¿Y ahí tienes alguna forma de leer, algún sistema? Que hay gente que se sistematiza las horas de lectura. no. ¿Sabes? Me acuerdo de Henry Alonso que tiene, como decía, tenía un libro en la mesilla, un libro en la mochila y un libro en el baño. Ya. Yo tengo un libro ahora, me estoy leyendo El Cisne Negro de Taleb. Es filosófico, es un poquito denso, a mí me está costando un poquito, y tengo que leerlo cuando me viene bien. Es Claro. decir, ahora estoy motivado, ahora tengo tiempo para mí, porque me gusta leerlo, subrayarlo y quedarme, incluso en una página estoy un ratito. Y luego tengo algún otro libro, es decir, pues solo para distraerme. Y leo y tal. Pero no. Cuando tengo tiempo leo y cuando me viene bien y A mí tal. me No pasa es... igual, ¿eh? Ahora mismo el que más estoy leyendo es el de neurofisiología aplicada a la actividad física. Creo que es el de Miguel del Olmo, perdón. Y lo empecé a leer en cama
Y dije, no, esto no se No, puede leer no, en no. cama, tío. Porque leí las 2 primeras hojas y dije, buf, fuera. Lo No, no, no. cerré y lo empecé a leer pues después de comer, Mm, a la tarde si la tengo libre, porque tienes que sentarte en una mesa mm. y analizar lo que estás leyendo, porque a mí me está costando un huevo, o sea. Y Sí, eso que lo sí, no hay. explica para tontos, pero Ujú. muy aplicable. Este lo recomiendo encarecidamente. Está muy Sí, bien. sí. Claro, este tipo de libros tal, pues te requieren un poquito más de atención Sí. y por la noche, ostras, a mí me cuesta, ¿eh? Me Mm. cuesta algo que sea sencillito, incluso por la noche, una serie o una Mm. película y poco más, ¿eh? Había, A mí- había, no, había una persona que decía, yo por la noche solo leo cómics. Es buena, Y es bueno, es porque no buena, tienes que prestar nada de atención. Como es es muy buena, es gráfico, buena. pues si le sirve a alguien. Ujú. Es buena, es buena, es buena. Bueno, y así yo creo que estos libros son los que más me han marcado. Mm. ¿Cuál era la otra? La del... ¿Qué consejo le ¿Errores? darías a los ¿Errores 20 o de años? 20 años? O que me cuentes lo que quieras. Vale. Pues te cuento algo, va. Eh, no, lo digo porque es que no. Ha salido, lo he dicho en un ratito, porque estas cosas son de aquellas cosas que apetecen explicarlas. De hecho, siempre que puedo se lo digo a los jugadores. O sea, yo lo más redondo que he visto en mi vida es un ladrillo. No he jugado a fútbol en mi vida como Joaquín y Julio Bautista, ¿no? Pues igual, no has cogido un balón en tu vida. Pues yo igual, no jugaba nada, al patio de la hora del recreo en la escuela y era el portero. No vengo del mundo del fútbol para nada. Yo toda mi vida he hecho esquí alpino. eh, eh, casi toda la parte más, la parte profesional, el mayor tiempo de parte profesional la he dedicado al esquí alpino. Estuve 3 años en la selección española, preparador físico, y para mí eso era, ¿no? Pues cuando algunas veces oigo mucho a los jugadores jóvenes, sobre todo, o compañeros, ¿no? He cumplido un sueño. Mi sueño siempre había sido llegar a unos Juegos Olímpicos, a unas Olimpiadas. La gente que venimos de deportes individuales, siempre las Olimpiadas siempre han estado a un escalafón superior, ¿no? Ahora, pues igual la Champions, el Mundial, una Eurocopa, pues puede ser lo más emocionante que me va a pasar en la vida, seguro. Pero claro, en aquel momento eh, participar en los Juegos Olímpicos no era lo más. Entonces, claro, yo el mundo del fútbol pues me ha venido de nuevo. Lo estoy disfrutando, siempre me ha gustado el fútbol, siempre había partidos, pero no, ni estudié en el INEF fútbol, la hice primero y basta. Entonces, el hecho de venir de otros deportes y acabar en un mundo así tan especializado, ¿no? Pues como se está convirtiendo el fútbol, que ahora prácticamente hay una persona encargada para cada cosa, Sí. incluso dentro de la preparación física, ¿no? Que antes se podía entender como mucho más generalizada, ahora hay especialistas en fuerza, especialistas en monitorización, especialistas en trabajo de campo. Entonces, bueno, Mm. y gracias al esquí alpino, coincidí, lo que decía antes, ¿no? En el tiempo y en el lugar con esta gente de VF Sport, ¿no? Concretamente con Chema Quintana, que fue mi compañero. Él también estuvo conmigo en la Selección Nacional de Esquí de preparador físico. Y a veces, pues no sé por qué, pues las cosas suceden y gracias a eso, pues conocí a mi compañero en Burdeos, a Rafa Maldonado, pues conocí a Luis Suárez Arrones, a Javier Núñez, que son la gente que formaron VF, que para mí es un referente de entrenamiento y de todos estos centros que luego con el tiempo se fueron creando, ¿no? De entrenamiento individualizado y personalizado. Tuve la gran suerte de conocer a mi gurú, que es Julio Dous. O sea, yo me convertí
en una especie de, después de leer su libro y de escuchar su primera charla, o su primera no, o sea, la primera vez que la escuché, me convertí en un groupie, o sea, lo seguía a todos lados. ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿A este congreso? Pues ahí que voy. Entonces, claro, cuando llegas a este punto que alguien te despierte esa, ¿cómo diría, no? A ver, no me sale la palabra. Esa necesidad por querer formarte o por querer tener más No, conocimiento. era inspiración. O sea, Inspiración. a mí me inspiraba. Incluso en una etapa donde no acababa de estar del todo cómodo en mi sitio de trabajo y llegaba a casa y estaba jodido y tal, pues hostia, una charla de Julio o un vídeo del otro y tal, que te despertara ese ánimo de decir, hostia, voy a hacer esto mañana y voy a hacerlo tal. Son gente que a mí me han inspirado. Y el hecho, pues ya no solo de conocerlos, sino de tener la suerte de trabajar con ellos y de tenerlos como amigos, al final, Rafa, en una de las charlas que escuché que hizo, puso una frase muy buena, que son de unos humoristas argentinos que se llaman Les Luthiers, que dice que lo importante no es saber, lo importante es tener el teléfono del que sabe. Entonces, yo esa frase o sea, la tengo grabado a piedra, porque es que no nos tiene que dar miedo a admitir que preguntamos cosas a la gente. Y yo creo que nos hace más humanos. Yo si tengo una duda la pregunto a quien sea. Me da igual, que piensen lo que quieran. Está claro. Es la manera de crecer. Creo que es importante. Aparte, pues bueno, pues si tienes esa suerte de que esta gente pues son gurús, pues también pues te sirve para mantener el contacto y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues a partir de allí, pues empecé a relacionarme pues pues ya no solo con Julio, pues con Dani Romero, que es mi actual director de tesis, y también pues nos guarda cierta amistad. Entonces, claro, cuando vas creciendo de la mano de esta gente, pues te inspira y te creas, bueno, pues vas creciendo con ellos y al final pues el hecho de que se conviertan en amigos tuyos o en muy conocidos, pues bueno, valoras, ¿no? Pues todas las cosas. Y claro, yo de venir de entrenar de esquí alpino, que es un deporte muy minoritario en nuestro país, a pesar de que hayan habido pues, grandes esquiadoras sobre todo, que han hecho buenos resultados, pues estar en el mundo del fútbol actualmente, pues para mí es lo más. Nadie lo iba a decir, ¿no? De salir de las pistas de esquí, intentar buscar un billete de avión 3 personas a la vez para ahorrar €1, ahora a decir, oye, vuelo tal y quiero volar por la mañana y que les da igual pues que el billete valga 500 o valga 200, pues es decir, bueno, ¿cómo te ha cambiado? Vaya viaje, sí, sí. La producida. Entonces, agradecer, hay que estar agradecido a la gente que te ha ayudado a llegar a donde estés. No creo que este sea el techo, siempre puede haber algo superior. Entonces, un poquito relacionado también con un tuit que vi recientemente, ¿no? Que salía Karim Abdul-Jabbar llevando a su entrenador de la mano cuando era joven y salía la foto cuando el entrenador pues, le enseñaba a él cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que ser agradecido a la gente que te ha ayudado y yo nunca jamás de la vida podré estar lo suficientemente agradecido pues a Chema, a Luis, a Javi, a Rafa especialmente, por todo lo que han hecho por mí y bueno, y aquí mi pequeño homenaje. Y nada, y vamos al US de 20 años, ¿no? Sí, sí. El otro día también... Primero, ¿te la has preparado? No. Y claro que me la he preparado. Claro que me la he preparado. ¿Cómo voy a decir que no? Sigo pensando, el que haya pasado por este podcast y no se haya preparado la pregunta de 20 años o cualquier otra, miente, seguro. Mira, también recientemente escuché a uno
no recuerdo el nombre, que hablaba más del yo de 15 años. Y yo también pienso igual. Yo creo que donde mayor incidencia podría tener ahora mismo sería en el Lluís cuando tenía 15 años, que esto fue antes de ayer. Yo cuando tenía 15 años, pues esquiaba, competía, era mi modus de vida, o sea, yo vivía por y para el esquí, y era una persona que me autopresionaba muchísimo. Siempre tenía aquella necesidad de demostrar a todos si era, bueno, es igual, la cuestión era demostrar cosas. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que no tienes que demostrar nada a nadie. O sea, llegas donde llegas por méritos propios, no por decir, no, yo quiero demostrarte a ti que yo valgo más que nada y que yo soy bueno y que yo me merezco estar aquí. Hay que disfrutar del viaje. Sin ir más lejos, mis mejores resultados como esquiador, que no he sido gran cosa, llegaron cuando dejé de entrenar, disfrutaba solamente del esquí, me relajé, disfruté del viaje y a partir de ahí corría porque me gustaba competir y fue cuando empecé a tener buenos resultados. Entonces, le diría, tío, disfruta. Disfruta de lo que haces, déjate de demostrar nada, llegarás donde llegues por méritos propios, o sea, tranquilo. Y a Lluís de 20 años, empecé la universidad con 20 años. Nada, sigue, prepárate, que no sabes nunca con quién te vas a encontrar en el camino, quién te va a influir, quién te va a ayudar, no lo sabes. Así que poco le diría más. La única cosa es que estar preparado para lo que te pueda venir. Y ya está. Y el tiempo ya se encarga de ponerte un poquito en el sitio, el tiempo y la gente también, ¿eh? O sea, que yo ya lo digo, ¿eh? O sea, yo sin esta gente que me ha ayudado, seguramente no estaría donde estoy ahora, ¿eh? Seguramente. Por eso que estar preparado para lo que pueda venir y ya está. También hay mucha gente que lleva muchos años preparándose, que tiene mucha más experiencia que yo en el mundo del fútbol y están allí en tercera, en segunda división B, en segunda división, esperando pues encontrar a esa persona, a esa oportunidad, a ese momento para poder dar el salto a un nivel superior. Entonces, ya no es solo el estar preparado, sino el encontrarte con esa persona en ese momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no? Perfecto. Perfecto, Luis. Pues hasta aquí la entrevista. Ha estado interesante, porque han salido cosas nuevas y esto cada vez es más difícil. Igual tengo que plantear preguntas o contextos diferentes, no lo sé. Ha sido un placer, Luis, tenerte con nosotros y, como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, y cuídate mucho. Que os vaya muy bien. Y un saludo a Antonio, que nos concedió una entrevista cuando no éramos, bueno, seguimos sin ser nadie, pero teníamos 3 seguidores y agradecerle también la humildad que demostró y que demuestra día a día. Así que, Luis, muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿vale? Muchas gracias a ti. Yo discrepo un poquito contigo, o sea, creo que estáis siendo alguien, porque si no, no estaría tan nervioso como he estado. La verdad es que para mí estoy muy contento de que me enviaras el mensaje en su día, de poder estar aquí, de participar en este magnífico proyecto que es Zen Insight, este podcast. Y las gracias te las tengo que dar yo a ti. Gracias por la labor que estás haciendo de divulgación, del hecho de que los profesionales del sector pues vengan aquí y hablen de su día a día, que te expliquen cosas, anécdotas, opiniones. Al final esto es lo que nos gusta, ¿no? Siempre se aprende más en un café que en un congreso. En el café de los congresos es donde se aprende más. Entonces, darte las gracias.
y la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Y nada, y aquí estamos para lo que haga falta. Así que Igual. muchas gracias a ti, encantado y lo dicho, aquí estamos. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias y